Continuamos en la UNED y estamos en Historia Moderna de España, la parte segunda, 1665 a 1808. Vamos a hablar en esta parte tercera de fiscalidad, economía y sociedad a mediados del siglo XVIII. Hablemos de nobles y señores. En España existía un gran número de nobles. Algunos de ellos eran ricos magnates, mientras que otros eran trabajadores pobres, aunque su número disminuyó en la segunda mitad de la centuria de 800.000 en 1750 a 722.794 en 1768. En la montaña de Santander, según el catastro de Ensenada, casi todos los registrados eran de condición noble, aunque por su ocupación eran campesinos, albañiles, herreros, y en el caso de Josefa Ocharán, una hijadalgo de oficio costurera y buhonera, tendera, eran anacronismos sociales, reliquias de otros tiempos. En Galicia, donde el clero era el grupo social dominante, distinguido por sus importantes ingresos procedentes de la tierra, sus diezmos y derechos señoriales, había pocos titulados y la mayor parte de la nobleza estaba constituida por pequeños hidalgos cuyos ingresos procedían de las rentas. Al margen de estas provincias y por encima de esos grupos, el número de nobles era muy inferior y sus propiedades mucho mayores, pasando de propietarios medios y labradores, arrendatarios, a la condición de titulados y grandes. La distribución de los titulados era exactamente la inversa de los hidalgos, según el censo de 1797, en el que eran calificados como hidalgos un total de 402.059 personas, solo había 1.323 titulados. Estos eran auténticos, los nobles, identificados no por el viejo concepto de estamento, sino por su riqueza en España, que era ahora una sociedad de clases. La importancia del estamento social desapareció en el siglo XVIII. La justificación militar de la nobleza ya había desaparecido antes de la aparición de un ejército nacional. Como la corona se oponía a las pretensiones políticas de la nobleza, redujo su número, limitó sus exenciones fiscales mediante los impuestos indirectos y afirmó que el trabajo era compatible con la nobleza. El estamento nobiliario no era una casta cerrada. El dinero podía abrir sus puertas sin la ayuda de la sangre o el linaje. Los nuevos ricos pudieron ascender en la escala social arrendando o comprando propiedades, monopolizando la tierra municipal cuando salía al mercado, desposeyendo a sus vecinos más pobres y creando mayorazgos, adquiriendo patentes de nobleza e ingresando en las filas de la oligarquía local. Este tipo de movilidad ascendente destruyó el mito de una sociedad de estamentos. Era la riqueza, sobre todo la tierra, la que confería el estatus social y facilitaba el acceso a las élites locales. España estaba dividida básicamente entre los que poseían la tierra y los que la trabajaban, entre aquellos que vivían de las rentas y quienes realizaban funciones sociales. En 1797, la agricultura absorbía más del 65% de la población activa, el sector servicios al 22% y la industria el 12%. Los que dominaban la España rural constituían el sector más elevado de una sociedad de clase, situándose a su frente la alta nobleza y el clero, que poseían las mejores tierras y que en conjunto eran propietarios de la más de la mitad de la tierra cultivada, casi como ahora. Por debajo estaban los campesinos, ya fueran propietarios, arrendatarios o jornaleros, los artesanos, oficiales o aprendices, y la burguesía, profesionales liberales, comerciantes e industriales. En todas las regiones existía esta estratificación, incluso en las provincias vascas, por debajo de la imagen de una sociedad ideal, una igual y libre, existía una realidad de divisiones sociales, hidalgos y plebeyos, señores y vasallos, ricos y pobres, siendo la fachada de igualdad simplemente un mecanismo de defensa frente a las exigencias del Estado central. Los ingresos de la nobleza procedían, básicamente, de la tierra, asegurados por los mayorazgos y reforzados por los señoríos. El mayorazgo y la primogenitura no eran exclusivos de la nobleza, aunque esta era la que más se beneficiaba de ellos. La institución era criticada por desigualdad e ineficaz, partiendo de la premisa de que no podía ser hipotecada ni arrendada a largo plazo, sino únicamente de por vida. De esta forma, impedía que la tierra saliera al mercado y elevaba su precio. Constituía un obstáculo para la difusión de la propiedad y, por tanto, para la productividad. Las tierras nobiliarias, cuando no eran administradas directamente por su propietario, eran arrendadas a hombres acomodados que podían permitirse arrendar extensiones importantes. Estos, a su vez, empleaban jornaleros para cultivar la tierra o, más frecuentemente, la subarrendaban a campesinos arrendatarios. El único interés del propietario
Era, pues, conseguir sus rentas que gastaban en el consumo de productos de lujo. Los arrendatarios, que solo podían conseguir contratos a corto plazo, no tenían estímulos para mejorar ni para invertir en innovaciones técnicas, sino que intentaban tan solo conseguir el máximo de la tierra con el menor gasto. La jurisdicción señorial, conseguida habitualmente por concesión real o mediante compra, otorgaba dos ventajas. Era una fuente de ingresos y una base de poder social. Los señoríos productivos eran de dos tipos: solariegos, en los que el señor no poseía jurisdicción sino tan solo la propiedad de la tierra acompañada de determinados derechos honoríficos, y dos, mixtos, en los que el propietario de toda o parte de la tierra era también el señor jurisdiccional, combinación característica. En los primeros años del siglo XVIII, la mayor parte de España, con la excepción de Vizcaya y Guipúzcoa, estaba sometida al régimen señorial, existiendo pues entre el soberano y el súbdito otra jurisdicción privada. Según el censo de 1797, eran 300.000 los poseedores de títulos señoriales, el 2,8% de la población, y el 68% del total de la tierra cultivada pertenecía a los señoríos, el 51% a los señoríos seculares y el 16% a los eclesiásticos. La incidencia más elevada del régimen señorial se daba en Galicia, más del 50%, Madrid, Salamanca y Valencia, más del 75%, y Guadalajara, el 95%. El modelo variaba desde vastos dominios a aldeas desiertas, pero una serie de nobles y monasterios eran pequeños soberanos en sus señoríos que administraban justicia, controlaban cargos, recaudaban impuestos e imponían derechos y servicios de tipo feudal, que obtenían rentas y productos de la tierra, detentaban monopolios sobre los hornos, molinos y prensas de vino y aceite, que en general dominaban directamente las vidas, el sustento de sus vasallos. A lo largo del XVIII se vio erosionado el elemento jurisdiccional y el conflicto real entre el señor y el campesino se entabló en torno a la propiedad, la renta y los derechos, pero las dos partes consideraban la jurisdicción como un punto de apoyo y no únicamente como un signo de poder. Ahora bien, no todos los señoríos eran opresivos, ni todos los señores implacables. Algunos señores, sin duda, una minoría, eran líderes ilustrados de sus comunidades que invertían en la agricultura, la industria, la educación popular y las obras públicas. La severidad de los señoríos eclesiásticos variaba. Por lo general, los obispos eran benévolos. Los monasterios eran más duros y más exigentes, especialmente en Galicia, donde poseían derechos de tipo feudal, como el derecho a la mejor cabeza de ganado, a la muerte de un vasallo, y en algunos casos el derecho a exigir trabajos no remunerados. En los tres reinos orientales, los vasallos debían a los señores juramento de lealtad y homenaje. La jurisdicción señorial era históricamente más dura en Aragón que en Castilla y era todavía opresiva en el XVIII, especialmente por lo que respecta a la administración fiscal, que permitía exacciones exorbitantes a los vasallos y sus productos, que contribuía al empobrecimiento de muchas localidades. En Cataluña, donde los señoríos eran muy numerosos, 778 señoríos seculares, 261 eclesiásticos y 75 monasterios, frente a solo 588 señoríos reales, las exacciones no eran tan gravosas, aunque sus beneficios iban a parar a una nobleza absentista, cuyas tierras y señoríos se arrendaban con frecuencia y de cuya administración se cargaban unos administradores procedentes de los sectores más elevados del campesinado o de la clase de los comerciantes. Por su parte, Valencia era un auténtico microcosmos señorial. En Valencia, la jurisdicción señorial no perdió fuerza en absoluto a pesar de las revueltas de 1705 y el 7. Un 64% del territorio valenciano estaba sometido al régimen de señorío, en su mayor parte secular, y casi la mitad de la población total quedaba bajo su jurisdicción. Ahora bien, las grandes familias señoriales, los duques de Gandía y Segorbe, el conde de Oliva, el marqués de Elche, no eran realmente valencianos, sino castellanos que vivían en Madrid, pero que poseían cada uno de ellos decenas de millares de vasallos y que aún tenían importantes rentas feudales. El régimen señorial valenciano era opresivo y empobrecedor, ejercía una macabra fascinación sobre los observadores y provocaba un agravio permanente entre sus víctimas. Las cuotas sobre los árboles frutales, los cereales, el vino variaban desde 1/3 a raramente menos de 1/8. La aceituna se deterioraba por la insuficiencia de los molinos del señor. Los campesinos no podían ni siquiera cortar los árboles caídos sin permiso del señor, que cuando lo concedía se quedaba con los troncos. Vaya tronco. La transgresión de cualquiera de esas normas suponía el pago de una multa.
Los señores de Valencia, no contentos con el sistema vigente, protagonizaron una especie de reacción feudal. Y en la segunda mitad del siglo XVIII, cuando intentaron reclamar o reforzar derechos y obligaciones señoriales e imponer mayores obligaciones fiscales sobre sus vasallos, el resultado fue un levantamiento campesino que revivió la tradición, aunque no la importancia de los movimientos de 1693, del 705 al 1707, y que se expresó a través de quejas, litigios y resistencias. En la mayor parte de España, la jurisdicción señorial perdió sus implicaciones políticas en el siglo XVIII y se convirtió en una mera lucha económica entre señores y campesinos, en la que los señores trataban de incrementar sus ingresos de la tierra y los campesinos de convertirse en propietarios. Sin embargo, los señoríos eran fundamentalmente incompatibles con un Estado absolutista y regularmente los ministros instaban a la corona a recuperar su renta y cargos perdidos. Ante todo, los Borbones no crearon nuevos señoríos. Luego, en 1706 y 1732, promulgaron una serie de decretos para incorporar a la corona determinadas clases de territorios enajenados. Pero solo en el reinado de Carlos III comenzó a ponerse en marcha un programa serio de incorporación, apoyado por el rey, gestionado por los consejos de Hacienda y de Castilla y que comenzó con la recuperación de las alcábalas, vendidas anteriormente. Pero incluso en ese momento, la corona hizo gala de una excesiva timidez como para intentar la abolición total de los señoríos, como pretendía Campomanes y otros. En lugar de ello, procedió mediante decretos parciales y litigios en casos individuales para recuperar el mayor número de rentas y jurisdicción posible. Era una política de debilidad que Florida Blanca resumió en una instrucción reservada. Aunque no es mi ánimo que a los señores de vasallos se les perjudique ni quebrante sus privilegios, deben cargarse mucho a los tribunales y fiscales que examinen bien si lo tienen y que procuren incorporar o tentear todas las jurisdicciones enajenadas de las que, conforme a los mismos privilegios y a las leyes, deben restituirse a mi corona. La ley era lenta, y la mayor parte de los casos tardaban decenios más que años en resolverse. Fue necesario esperar a 1805 para que el gobierno de Carlos IV, seleccionando el objetivo más débil, aboliera los señoríos eclesiásticos e incorporara sus rentas. La estructura del señorío laico permaneció intacta, y para su abolición habría que esperar a las Cortes de Cádiz. Los ingresos procedentes de la tierra, las rentas y derechos se situaron por encima de la inflación en la segunda mitad del siglo XVIII y la alta aristocracia disfrutaba de un elevadísimo nivel de vida. Sus gastos asombraban a los extranjeros. La mayor parte de los nobles tenían centenares de sirvientes y los grandes de España tenían mucho más, duplicándose su séquito y sus gastos como consecuencia del mantenimiento de una casa en la ciudad, así como una casa de campo. La familia Medinaceli tenía un gran palacio en Madrid, con oficinas, una enfermería, una escuela para los hijos de los sirvientes, archivos, secretarías, establos, corredores abovedados hacia diferentes partes de la casa, pasajes subterráneos para salir al Prado y suntuosas habitaciones en los pisos superiores. Esta gran mansión se extendía a lo largo de más de 1 hectárea de terreno y estaba localizada en 3 parroquias, que se comunicaban mediante galerías cubiertas con 3 iglesias. Albergaba a 3.000 personas y era el centro de un dominio de extensión nacional, cuyas propiedades exteriores abastecían gran parte de los muebles, piedra, madera, seda, paños y lino necesarios para la familia y su séquito. Probablemente los duques de Medinaceli eran los que obtenían mayores ingresos y tenían más propiedades, seguidos de cerca por los duques de Alba, la duquesa de Alba, Osuna e Infantado y por el conde de Altamira. Los nobles de estas características parecían expresar su riqueza y su estatus no a través de sus tesoros artísticos o su magnificencia arquitectónica, sino en la extensión de sus casas y la amplitud de su nómina. Ser un grande de España, cabeza de una gran casa, patrón de un estado privado, patriarca de quienes de ellos dependían, era prácticamente una ocupación que absorbía todo tu tiempo. Los nobles de esta condición no tenían que pensar demasiado en una carrera. Otros lo hacían, en especial los hijos más jóvenes o aquellos nobles que se veían en dificultades económicas. Muchos de los títulos que hacían carrera de los rangos más elevados de la milicia. De hecho, dominaban el ejército y constituyeron una élite militar que conseguía promocionarse rápidamente gracias a su posición privilegiada. El ingreso en los colegios militares y en las órdenes militares exigía la condición de noble, y los nobles monopolizaban, más o menos, el generalato. También se veían favorecidos por determinados cargos públicos como los de capitán general, virreyes, coloniales y embajadores.
la derrota de la aristocracia en los años posteriores a 1700, la abolición de las constituciones de Aragón, Cataluña y Valencia, el retroceso del sistema de gobierno por medio de consejos y la reforma de los colegios mayores en 1711 fueron factores que tendieron a minar su posición de magnates. Si gozaban de las excelencias de la vida en la corte, también tenían sus gastos y el recordatorio permanente de que el rey era absoluto y que ellos eran sus servidores. Pero no sus servidores más influyentes. Estos procedían de una élite diferente, una aristocracia de cargo y de mérito. Los nuevos hombres del gobierno procedían de la baja nobleza e incluso del pueblo común y eran modelos de movilidad ascendente gracias al talento y a las influencias. Pedro de Lerena era hijo de un plebeyo de Valdemoro, aprendiz de herrero. Su primera oportunidad de promocionarse se le presentó con el matrimonio con una rica viuda en Cuenca. La segunda cuando conoció a José Moñino, conde de Floridablanca, el cual, una vez en el poder, le ayudó a alcanzar el puesto de intendente de Andalucía y de asistente de Sevilla, y a la muerte de Múzquiz, el de secretario de Hacienda y Guerra. José de Gálvez procedía de una familia pobre de cerca de Málaga y consiguió su promoción al puesto de ministro de Indias gracias a su talento. Bueno, habría que verlo. Sí es cierto que la nobleza había perdido gran parte de su antiguo poder e importancia como estamento, todavía poseía rentas, posición social e influencia como clase, y dado que era los que más tenían que perder en la sociedad española, era también lo que poseían un sentimiento de identidad y coincidencia de clases más fuerte, siendo su tarea más urgente la de defender sus intereses económicos y sociales. No quiere esto decir que la nobleza española fuera un grupo asediado en el siglo XVIII. Incluso los reformistas aceptaban la estructura social existente y justificaban la existencia de la nobleza por su servicio al Estado. Campomanes creía que la igualdad era utópica y simplemente rechazaba aquella suma de desigualdad que hacía que la mayor parte de los vasallos sean unos míseros colonos. Una serie de autores como León de Arroyal y Francisco Cabarrús criticaban a la nobleza, calificándola de ociosa y parásita, complaciente en su riqueza e indiferente a la educación. Algunos funcionarios reales tenían sus reservas respecto a la nobleza provincial, que les parecía inútil para el rey y para la sociedad. La nobleza es respetable y de buen carácter, pero tampoco veo que se ocupen. Sería necesario animarlos a que sirvan al rey en lo político y lo militar y que eleven sus casas y no sepulten en la oscuridad de su país. Los funcionarios trabajaban para servir al Estado, no para participar en la lucha de clases. El estatus nobiliario estaba seguro en manos de los Borbones. Carlos III promulgó el 18 de marzo de 1783 un famoso decreto declarando que las profesiones manuales eran honestas y honorables. Las artes y oficios no debían perjudicar el disfrute y las prerrogativas de la hidalguía. Al igual que muchas afirmaciones políticas de este reinado, esta era ambigua. No afirmaba la supremacía de los valores económicos en la posición social, sino tan solo su importancia. Y por supuesto, aceptaba la superioridad de la hidalguía.